Saluda a todos nuestros queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos. El Señor pueda bendecirles, pueda acompañarles. Sean bienvenidos a este programa, a esta página SMI Reforma El Salvador y al estudio de la lección. Hoy nos corresponde estudiar la lección número 22, titulada Logro Transformador, para el sábado 30 de noviembre de 2024. Tenemos la compañía de nuestro pastor Vicente Ortiz. Él nos va a colaborar una vez más con el estudio de la lección. Bienvenido, pastor Vicente. Muchas gracias, hermano Giovanni. Nuevamente repetimos, es un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora para discernir y también aportar nuestros comentarios y sirvan para que los demás hermanos también puedan generar ideas y comprender la lección de escuela sabática para esta fecha. Amén. Tenemos el privilegio de poder compartir esta lección, este estudio. Vamos a hacer una oración para después tener el desarrollo de la lección. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude para poder entender esta lección, poder compartir también la respuesta, los comentarios, y esperamos que sea de ayuda también para cada uno de nosotros. Vamos a venir en palabras de oración. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, ante tu presencia estamos y queremos agradecerte en primer lugar porque nos concedes esta oportunidad de tener el estudio de tu palabra. Ayúdanos para poder entenderla, para poder comprender tus verdades y que queden grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos de tu Santo Espíritu a nosotros y a todos nuestros amigos y hermanos que también han de estudiar la lección con nosotros. Bendícenos y acompáñanos. Lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener el desarrollo de la lección, como hemos mencionado al principio, es la lección número 22 para el sábado 30 de noviembre de 2024. ¿Cómo está titulada esta lección? Logro transformador. Ese es el título de la lección que vamos a estar estudiando. Vamos a leer la nota de introducción y nos dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3, versículo número 21. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Y también Testimonios para la Iglesia, tomo número 8, página 344, nos dice, el conocimiento de Dios que obra la transformación del carácter es nuestra mayor necesidad. Si cumplimos sus propósitos, tendrá que haber en nuestras vidas una revelación de Dios que corresponda a lo que enseña su palabra. Muy interesante este párrafo, estos consejos que se nos ha dado en la introducción. Vamos a pedirle al pastor Vicente que nos dé un comentario general de todo lo que vamos a estar estudiando en esta hora. Muchas gracias, hermano. Si nosotros analizamos el título de esta lección, analizando la primera palabra, logro, que significa conseguir, obtener, alcanzar o conquistar algo, bueno, esto nos hace un panorama de lo que en realidad esta lección desea enseñarnos. Lo que querramos alcanzar en el fin de transformar nuestras vidas, de alcanzar la salvación, se puede lograr con el poder transformador. Lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar con la ayuda de ciertos elementos que a través de la lección vamos nosotros a poder enfocar y que cuando los apliquemos en nuestra vida se harán una realidad. Por eso la nota nos dice claramente en la que tú leías que solamente el conocimiento de Dios puede ayudarnos a alcanzar esa transformación. Y podríamos agregar un poquito más que no solamente el conocimiento, porque muchas personas pueden tener cierto conocimiento, pero también durante todo el semestre hemos venido estudiando que la práctica y la ejecución de estos principios que nosotros logremos comprender hará posible que alcancemos la transformación tan deseada de nuestras vidas, que sería de una vida pecaminosa, de una vida vil, a una vida más consagrada hacia el deber cristiano que debe representar correctamente los principios de nuestro Dios. Amén. Agradecemos al pastor Vicente por ese comentario y como lo dice el título, la transformación. Vamos a hablar sobre la transformación y vamos a ver cómo es que se puede lograr. Por eso el título, logro transformador. ¿Se puede lograr la transformación? Por supuesto que podemos alcanzarla.
Vamos a pasar a la pregunta número 1 y vamos a pedir al pastor Vicente que nos colabore con la respuesta de esta pregunta. Nos dice la pregunta: ¿qué conocimiento llevará al ser humano a una reflexión profunda, pastor Vicente? Muy bien. Fíjate, hermano, que hemos estado estudiando en las lecciones anteriores que conocer a Dios, conocer su sabiduría y tratar de comprenderla, nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Pero en esta pregunta, el conocimiento del cual el ser humano necesita o debe tener para lograr una reflexión en su vida es el conocimiento del pecado. O sea, no tanto en la práctica, sino más bien apelando a lo que dice Primera Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es decir, mis hermanos, nosotros tenemos que conocer que somos pecadores. Pasa esta explicación en el sentido de que si las personas no reconocen que son pecadores, entonces no pueden obtener la ayuda divina. No podemos en sí poder recibir algún auxilio, porque solamente aquellas personas que se sienten pecadoras pueden recibir la consideración de Dios. Y además, como dice la pregunta, los motivará a una reflexión profunda. Es decir, mis hermanos, que nosotros, cuando reconocemos que somos pecadores, nos lleva a tener una necesidad. Cuando sentimos esa necesidad, buscamos los medios para poder satisfacerla. Y durante las siguientes lecciones o las siguientes preguntas, vamos a poder considerar la medicina, por así decir, para poder agudizar esa mentalidad o esa reflexión. Es interesante lo que dice la nota también. Los que deberían tener mentes claras para discernir los engaños de Satanás tienen que poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón y de la conciencia. Es decir, hermano Giovanni, acá nosotros necesitamos, para ser reflexivos, que seamos conscientes de que somos pecadores. Al ser conscientes del pecado que habita en nosotros, entonces buscaremos el anhelo de ser transformados, de hacer cambios considerables en nuestra vida. Amén. Así es, pastor Vicente. Nosotros necesitamos conocer por qué es que Jesús vino a padecer a esta tierra. ¿Qué fue lo que lo trajo a venir a este mundo a sufrir? Y como ya decía el pastor Vicente, fueron nuestros pecados. Ese conocimiento es que debería de hacernos reflexionar profundamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo, vino a sufrir, vino a padecer, pero por nuestros pecados. Y de eso debería de hacernos reflexionar profundamente, y deberíamos nosotros de agradecer ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque el texto del pastor lo resaltaba. ¿A qué vino? A quitar nuestros pecados. Él no tenía pecado, tampoco tenía necesidad de venir acá, pero vino por nuestros pecados y vino a limpiarnos de todos esos pecados. Eso es lo que debería de hacernos reflexionar, de pensar y meditar profundamente, como lo dice la lección. En conclusión a esta pregunta y la respuesta, necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos a Cristo para que Él quite nuestros pecados. Amén. Pregunta número 2. Y la pregunta número 2 nos dice: ¿a quién conduce tal conocimiento? ¿Cómo están enlazadas estas preguntas? Porque necesitamos conocer que somos pecadores. Ahora, cuando nosotros conocemos nuestra condición de pecadores, ¿a quién nos conduce? ¿A quién nos lleva ese conocimiento? Dice Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, y amará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién conduce tal conocimiento de que nosotros somos pecadores? ¿A quién nos lleva? A Cristo Jesús, porque él vino a quitarnos nuestros pecados, a limpiarnos nuestros pecados, como dice Mateo capítulo 1, versículo 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La nota dice: pero ahora Jesús le dice, deposítalo todo en mí. Yo tomaré tus pecados y te daré paz. Vean cómo obra el Señor Jesús y cuál es el deseo y el amor que Él tiene por nosotros, lo que lo lleva a decir esto. Deposítalo en mí. ¿Qué vamos a depositar en Él? Nuestra condición, nuestra bajeza, nuestra situación pecaminosa, todo eso que nosotros tenemos, que es una mancha de pecado que hay en nuestra vida,
Jesús viene y dice, deposítalo en mí. Tomaré tus pecados, yo tomaré tus pecados. Pero necesitamos el conocimiento de reconocer que somos pecadores. Y ese conocimiento nos llevará a Cristo Jesús. Pastor Vicente, ¿quiere agregar y aportar algo sobre esta pregunta? Correcto. Tengo en el pensamiento lo que dice un poquito acá la nota también. No sigas destruyendo tu respeto propio porque yo te he comprado por el precio de mi propia sangre. Eres mío. Fortaleceré tu voluntad debilitada. Esto me hace pensar, hermano Giovanni, en muchas personas que no tienen la fuerza de voluntad para poder hacer un cambio en su vida. Se sienten hundidas, o sea, ellas reconocen también que tienen una debilidad, pero no logran alcanzar el objetivo que Dios desea. La invitación está hecha. Una vez nosotros reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra imperfección, nuestra indignidad, podemos acudir a Jesús. Y Él nos está invitando a que depositemos sobre Él todas nuestras ansiedades, todos nuestros pecados. Él hará posible la destrucción de los mismos y una nueva vida generará en nuestro ser. Por eso nos dice el consejo, no sigas irrespetando o destruyendo tu respeto propio, ¿verdad? Dios desea que alcancemos ese poder transformador. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús quiere en nosotros, ¿verdad? Él dice, no te sigas destruyendo, como ya lo resaltaba el pastor Vicente, porque Él puede ayudarnos, quiere ayudarnos. Y no necesitamos nosotros seguir luchando por nosotros mismos. Necesitamos ir a Jesús, que Él está dispuesto a ayudarnos. Amén. Pregunta número 3. Y nos dice así, ¿qué cambio interno se produce entonces? Pastor Vicente, ¿qué cambio interno se produce entonces? Bueno, esta pregunta, hermano, es interesante cómo llama la Biblia a ese cambio, ¿verdad? El versículo dice, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice acá. Entonces, hermano, ese cambio interno, lo que la Biblia nos sugiere es que estamos muertos en delitos, en pecados, como lo afirma también la Biblia. Entonces considera a Dios una muerte espiritual, no literalmente física. Pero si un ser humano está lleno de adulterio, está llena de fornicación, de lascivia, de pleitos, de celas, bueno, de celos, los frutos de la carne, los frutos de la carne más bien dicho. Cuando el ser humano está latente en los frutos de la carne, está muerto. Y esa muerte pues nos conserva allí, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, le reconocemos, se produce un cambio interno, ¿verdad? Ese cambio interno de la muerte espiritual se pasa a la vida espiritual también. A ese cambio, pues es el que ocurre en nuestro ser. Muchas veces es imperceptible. Nosotros quizás no nos damos cuenta o no podemos establecer un momento exacto en el cual nuestra vida fue transformada. Pero poco a poco el Espíritu obra ese poder transformador en nuestras vidas y nos hace pasar de una condición errada, pecaminosa, contraria a la voluntad de Dios, a una acción más acorde a lo que Dios exige de cada uno de aquellos que han conocido su verdad. Entonces, ese es el cambio interno que ocurre en nuestra vida. Tenemos nuevos intereses, tenemos nuevos deseos, nos proyectamos mejor y nuestra mente se aclara para hacer mejores proyectos. Amén. Muy bien, en conclusión entonces con la pregunta número 3 y la respuesta es que nuestra condición es que estamos muertos en delitos y pecados, como lo decía el pastor Vicente. ¿Y cuál es el cambio? Es que pasamos a una nueva vida. ¿Cuándo se da ese proceso o ese cambio? Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, vamos a Jesús y cuando vamos a Jesús y Él nos limpia de nuestros pecados, empieza un nuevo nacimiento en nosotros, empieza una renovación, un cambio. ¿Por qué? Porque todas las prácticas malas, los actos pecaminosos están siendo abandonados, están siendo a un lado y empieza en nosotros una renovación. Ese es el cambio interno que se produce. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Y nos dice la pregunta 4. ¿Cómo se produce esta
transformación. Ahora vamos a ver cómo es que se produce esa transformación, porque no es que se dé algo de la noche a la mañana. Vamos a ver cómo es que se va produciendo esa transformación. Y dice 2 Corintios capítulo 4 versículo número 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, este hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva día en día. ¿Cómo se produce esta transformación? Bueno, tenemos que luchar cada día. No es una transformación que la vamos a lograr de un día para otro, de la noche a la mañana. Hay que esforzarnos para poder alcanzar esa transformación. Es un proceso. Vamos avanzando paso a paso, poco a poco. El Señor también va obrando en nosotros, mientras nosotros se lo permitamos. De esa manera se produce ese cambio y esa renovación en nuestra vida. ¿Cómo es esa lucha? Es constante. Por eso el apóstol decía, por tanto, no desmayamos. No hay que desmayar en ese cambio, en esa renovación, en esa transformación. Muchas veces intentamos cambiar algo, lo logramos quizás unas semanas, unos meses, pero al tiempo volvemos a fallar. No hay que desmayar si nosotros tenemos recaída. Hay que levantarnos. Por eso el sabio Salomón decía que 7 veces cae el justo. Pero ¿qué es lo que hace? Se vuelve a levantar. Esa es una forma en cómo se va produciendo esta transformación. Vamos a preguntarle al pastor Vicente para que también él nos aporte en base a esta pregunta, cómo se produce esa transformación. Sí, el versículo habla de una palabra interesante que dice que el hombre exterior se va desgastando. Me puse a pensar cómo es que se desgasta el hombre exterior. Pues el hombre exterior, cuando está nutrido, ¿de qué se nutre? Más bien dicho, el hombre exterior es de acciones malas, de pecados, de pensamientos humanos. Entonces, en la medida en que nosotros dejamos de practicar lo malo o el pecado, esa es la forma en que se desgasta el hombre exterior. El que era enojado lucha por ser más sobrio. El que es, digamos, pleitisto, pues no quiere pelear. El que es ebrio ya no quiere pasar en esa condición. Entonces, cuando hace esa obra, se desgasta el hombre exterior y se nutre el interior y tiene un fortalecimiento espiritual grande. En ese sentido, nosotros podemos gastar o producir ese cambio de mal hombre o de hombre muerto a hombre vivo Amén, espiritualmente. amén. Es por eso es desgastar. Pero ¿qué es lo que vamos a desgastar? Los malos hábitos, las malas prácticas, ¿verdad? Eso tiene que ir cada vez bajando y siendo en cada día tiene que ser menos nuestros hábitos pecaminosos, tiene que ser menos nuestros malos hábitos. ¿Por qué? Porque ese es el hombre exterior que se va desgastando, las malas prácticas, los malos hábitos, y nosotros necesitamos ser desgastados de lo malo y poder ir nutriendo, como decía el pastor Vicente, lo bueno, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo tienen que ir reemplazando y tienen que ir surgiendo cuando vamos desgastando los hábitos pecaminosos. Así es que en conclusión a esta pregunta, ¿cómo se produce esta transformación? Luchando contra nuestros hábitos pecaminosos día tras día. Cuanto luchamos, eso vamos a ir bajando esos hábitos. Y cuando bajemos estos hábitos, ¿qué es lo que irá creciendo? Los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pregunta número 5. ¿Qué conocimiento da a una persona sensación de seguridad? ¿Qué conocimiento da a una persona sensación de seguridad? La pregunta número 5. Vamos a pedirle nuevamente al pastor Vicente que nos ayude con esta pregunta. Bueno, en esta pregunta, hermanos, creo que lo que trata de decirnos este versículo de 1 Juan 3:19, lo leo, y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Buscaba otras versiones para claridad del consejo y habla de que nosotros debemos estar delante de Dios sin preocupación, conscientes, confiados. Y veía también el comentario bíblico adventista que habla específicamente de esta parte del versículo 19, que dice que corazón se refiere en este caso, o puede referirse también a la conciencia. Entonces, cuando la pregunta 5 me dice qué conocimiento da a una persona la sensación de seguridad, es el conocimiento o la certeza de tener nuestra conciencia tranquila delante del Señor.
Nuestra conciencia debe estar limpia. Nuestra conciencia debe estar siempre sometida a la voluntad de Dios. En este sentido, podemos comentar también lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tener la conciencia tranquila, tener la conciencia limpia es el conocimiento que me da a mí la seguridad de estar bien con Dios. O Dios puede venir a mi vida, o Dios puede venir en cualquier momento y mi corazón va a estar seguro. No voy a tener temor. Yo recuerdo en este momento lo que pasó con Adán. Cuando Adán, dice el espíritu de profecía, era visitado por los ángeles, por Dios mismo, Adán salía corriendo al encuentro de Dios. Pero después de haber pecado, su conciencia no estaba tranquila. Su conciencia estaba manchada. Y cuando oyó la voz de Dios, lo que hizo, según dice la Biblia, es esconderse, huir de la presencia del Señor. Entonces, en esta respuesta, entiendo, hermano Giovanni, que aquí lo que quiere decir es el conocimiento que nos da seguridad o una sensación de seguridad es tener la conciencia tranquila, limpia, completamente. Amén. Necesitamos, ¿verdad?, tener nosotros esa seguridad. Por eso dice que conocimiento da a una persona la sensación de la seguridad, la confianza, como ya decía el pastor Vicente, de que se nos han sido perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Necesitamos nosotros tener esa seguridad de que cuando vamos a Jesús para que nos limpie de nuestros pecados y lo hacemos de corazón y con mucha humildad, mucha sinceridad, tenemos que tener la seguridad que se nos han perdonado nuestros pecados. Y lo que ya decía el pastor, ya la conciencia ya no nos está acusando, porque tenemos la seguridad de que Jesús ha perdonado nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Nosotros vamos a Jesús, confesamos nuestros pecados, pero no hay una seguridad que se nos han perdonado. ¿Por qué es que muchas veces no la sentimos? Porque quizás la confesión no ha sido sincera ni completa. Y como no ha sido así, no se nos han perdonado nuestros pecados. Por eso es necesario, cuando vamos a Jesús para el perdón de nuestros pecados, tenemos que hacerlo de corazón, con humildad y con mucha sinceridad. Cuando lo hacemos así, ¿qué es lo que se nos perdona? Nuestros pecados. Y esa conciencia, ¿cómo va a estar? Como decía en el comentario del pastor Vicente, va a estar limpia, va a estar segura, va a estar confiada que no habrá nada que lo esté acusando porque sus pecados han sido perdonados. Amén. Pregunta número 6. ¿Cómo puede saberse que Dios permanece en una persona? Cuando ya se ha obrado todo lo que hemos mencionado, se ha reconocido que somos pecadores, vamos a Jesús para que nos limpie nuestros pecados, se produce en nosotros un cambio de renovación y de transformación, se va realizando eso día tras día, luchando contra nuestros malos hábitos y alcanzando los frutos del Espíritu Santo, y tenemos también la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué puede saberse que Dios permanece en una persona? Cuando la presencia del Espíritu Santo ya está en uno. ¿Y cómo se refleja esto? Con los frutos del Espíritu Santo. Somos más pacientes, bondadosos, misericordiosos. El amor también va surgiendo en nuestro corazón. Y esto nos está capacitando, como lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. Esa es una demostración. Pero cuando nosotros somos capacitados para cumplir y guardar sus mandamientos, cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ese nos ayuda a obedecer, nos ayuda a cumplir la palabra, la bendita palabra de nuestro Dios. Me llama mucho la atención parte de la nota, porque nos dice que el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra. ¿Qué es lo que se ha perdido hoy en día? El respeto a nuestro Dios, esa entrega, ese deseo de entregarse a Dios, de la sumisión hacia Dios. Hoy nadie quiere entregarse a Dios. Por eso es que el primer ángel exhorta al temor hacia Dios, al respeto hacia Dios. ¿Y cómo vamos a respetar a Dios? Cumpliendo sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Y eso nos capacitará la ayuda y el fortalecimiento de su Espíritu Santo. ¿Tiene algún comentario, Pastor Vicente, de esto? Un pequeño comentario que también lo encuentro en la nota, dice, sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Es interesante. Cuando nosotros vemos las multitudes, bueno, hay más de 1.200 millones de cristianos en el mundo, pero se pregunta uno, ¿a todos los agradará o todos agradarán a Dios? Vemos que no. Si no hay obediencia a los mandamientos estrictos que Dios dicta,
entonces no puede ser aceptado todo aquel que crea o que diga yo adoro o venero a Dios. No puede ser. Solo los que son obedientes, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, entonces ellos agradan al Señor. Amén. Amén. Por eso es muy importante poder cumplir los mandamientos, porque como dice la pregunta, ¿cómo puede saberse que Dios permanece en esa persona? En la obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? En el respeto a Dios y a su palabra, en especial manera a sus mandamientos. En conclusión, a la respuesta de esta pregunta, ¿cómo puede saberse que Dios permanece en una persona? El que guarda sus mandamientos y tiene la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pasamos a la última pregunta y vamos a pedirle que nos ayude el pastor Vicente para poder finalizar el desarrollo de esta lección con la última pregunta. Dice la pregunta número 7. ¿Qué infinitos regalos se reciben? Pastor Vicente. Bueno, cuando pienso en la palabra regalo, ¿verdad? Un regalo pues son dones inmerecidos o inesperados que nosotros a veces recibimos. En más de alguna ocasión creo que todos los que estamos acá y vemos este programa hemos recibido en más de alguna ocasión un regalo. Y nos sorprende, nos agrada, nos llena de curiosidad también poder ver qué nos están regalando o quién nos está regalando algo. En este caso, hermano, pues la Biblia nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Al leer este versículo, yo puedo entender que Dios nos ha hecho 3 regalos, por lo menos en esta cita bíblica. Podemos sacar muchos más regalos que Dios nos ha hecho, pero esta cita en particular que nos han puesto aquí para el estudio de la lección, yo puedo descubrir 3 regalos que Dios nos ha hecho a nosotros. El primero es la esperanza, el segundo es el amor y el tercero es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, dice al final del versículo. Estos regalos nosotros podemos recibirlos. Ahora, hay interesante también comprender lo que significa la palabra esperanza. Y dice que es el estado de ánimo que se presenta como alcanzable lo que uno desea. Y esto es interesante porque Dios nos ha hablado de un reino, nos ha hablado de la salvación, nos habla de la transformación que estamos estudiando en esta lección. Y son situaciones alcanzables, no son imposibles. Si nosotros hemos examinado nuestra vida y vemos que nuestra vida está corrompida, que está desatinada, lejos de Dios, que no hay forma de agradar a Dios, bueno, de repente Dios nos presenta los medios, nos presenta las formas de poder lograr esa transformación. Entonces mi corazón se llena de esperanza, mi vida se llena de esperanza, una luz nueva, un ánimo nuevo, como es el sentido, el estado de ánimo. Saben, mis queridos hermanos, muchas personas sufren porque tienen algún tipo de desánimo o alguna enfermedad psicológica, digamos, que les afecta grandemente. Pero en esta enfermedad que aparece que desnutre, ¿verdad?, las personas en su estado de ánimo, como es la ansiedad, entonces necesitan mejorar su estado de ánimo. Entonces aquí nos dice que la esperanza, teniendo algo que nos esperanza, que nos llena de entusiasmo, hace posible que nosotros busquemos esos objetivos. Así que por eso pienso yo que la esperanza debe haber en nosotros. Es lo último que debemos perder, la esperanza. Luego, pues el amor de Dios nos cubre también, nos llena, nos hace que seamos iguales a Él o imitadores de Él para seguir la benignidad, la paciencia, el amor, los frutos llenos del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo que nos cubre, nos capacita y transforma nuestras vidas. Son regalos maravillosos que nosotros debemos agradecer al Señor por poderlos tener y son alcanzables si tan solo nosotros lo anhelamos. Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos y practicamos todo lo que se ha venido estudiando desde la primera pregunta, necesitamos reconocer nuestros pecados, necesitamos ir a Jesús para que se nos limpie y se nos perdone nuestros pecados y empiece a hacer una renovación, empiece a haber un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros cumplimos todo esto,
se reciben regalos. ¿Y cuáles son esos regalos? Como ya decía el pastor Vicente, se nos da una esperanza, una motivación para seguir luchando y seguir avanzando en nuestra vida espiritual y alcanzar el premio que es la vida eterna. Y en base a esto también se nos va dando el amor de Dios en nosotros, tanto amor para Dios, para nuestros prójimos y nuestros semejantes, y el Espíritu Santo también está obrando en nuestros corazones para que esto jamás se desvanezca en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, esos son los regalos, ¿verdad? En conclusión a la última pregunta, ¿qué infinitos regalos se reciben? La esperanza, el amor y el Espíritu Santo. ¿Y cómo son estos regalos, Pastor Vicente? Infinitos, Son ¿verdad? infinitos. El amor Amén. de Dios, la esperanza nunca se va a terminar también. Y el Espíritu Santo también estará siempre con nosotros. El Señor pueda bendecirnos, el Señor pueda ayudarnos y que todo el desarrollo de la lección, cada uno de sus consejos puedan ser realizados en nuestra vida, pueda tener ese efecto en nuestros corazones y podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, transformados y renovados, como lo dice acá la palabra de nuestro Dios. Vamos a finalizar, Pastor Vicente, Amén. vamos a hacer una oración por este estudio. Vamos a pedirle que nos dirija a Dios en oración. Eterno y bondadoso Padre, que tu morada es en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hora del día queremos agradecerte por permitirnos compartir con nuestros queridos hermanos este programa de lección de escuela sabática. Queremos ser transformados, Señor. Queremos que nuestra vida alcance un nivel espiritual más amplio, hasta que tú deseas que nosotros seamos perfeccionados en nuestro ser. Deseamos alcanzarlo y por eso solicitamos que tú derrames el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oramos para que también perdones nuestras imperfecciones, nos capacites para obrar conforme a tu santa voluntad. Oramos también por nuestros hermanos que se conectan y miran los programas de esta lección de escuela sabática, que también sea de bendición para sus vidas y puedan llenarse del conocimiento del Señor y alcancen también la transformación de sus vidas. Agradecemos también por habernos permitido participar de estas lecciones y que nuestros comentarios pues, puedan motivar a otros a seguir investigando sobre la palabra de Dios. Lo pedimos no porque en nosotros existan méritos, lo pedimos todo confiando en los méritos santos del Señor Jesús, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y queridos amigos, ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes esta lección. Agradecemos en primer lugar a nuestro Dios porque Él nos dio este privilegio y la oportunidad de poder estar en este programa, en esta página, compartiendo la lección. Agradecemos también al pastor Vicente por siempre estar dispuesto en colaborarnos con el desarrollo de la lección. Muchas gracias, hermano Giovanni, por invitarnos también. Es un placer poder venir y siempre participar de este programa, deseando que siempre nuestros comentarios, que no son la última palabra, pero que ayuden a seguir investigando. Amén. Amén. Agradecemos a los hermanos también que nos han tomado en cuenta para poder participar de este desarrollo y de este estudio de la lección. A todos los amigos y hermanos que también nos estuvieron acompañando, el Señor les pueda bendecir. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga y desde ya un feliz santo sábado para cada uno. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.